libro se llama Érase un país verde olivo, sobre la militarización en México. Tengo en la línea al doctor Pedro Salazar Ugarte. Él fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es uno de los autores de este libro. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación y sobre todo por abrir el espacio para platicar de este libro recién publicado. Mucha gente piensa que pase lo que pase en la elección de junio, no hay marcha atrás a la omnipresencia de los militares en la vida cotidiana de los mexicanos, mucho más allá de las tareas de seguridad, haciendo más de 200 tareas que antes eran de los civiles. ¿Es así? O sea, ¿ya no hay cómo regresar al ejército a sus cuarteles? Déjame decirlo así, no en lo inmediato y va a ser muy difícil en el mediano plazo, porque no solamente, como bien sabemos, han tenido una creciente presencia en el ámbito de las tareas de seguridad pública, que además constitucionalmente no les correspondería, sino que ahora tienen una presencia, como documentamos en el libro, en un capítulo dedicado a eso, pues en una amplísima gama y ámbitos, digamos, de la vida nacional y de la gestión de asuntos públicos que difícilmente se van a poder desandar de un día para otro. Es decir, esta idea del verde olivo en todo el país, pues en realidad lo que intenta transmitir es metafóricamente algo que es una realidad palpable y que es una realidad documentada y que es una realidad creciente, que es la presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos, espacios y áreas estratégicas de la vida pública nacional. De todas las presencias militares, ¿cuál les parece a ustedes la más peligrosa, la más dañina? Sin duda la que tiene que ver con las tareas de seguridad, porque además viene acompañada de un abandono sistemático y ahora sí muy prolongado de la creación y fortalecimiento de policías civiles y de, agencias de investigación civiles, de fiscalías civiles. Es decir, el proceso de militarización en la vida, pública, en el área específica de seguridad, ha venido acompañado de un paulatino abandono y descuido de la creación de autoridades civiles capaces de hacer esa tarea. Y en ese sentido, hoy tenemos un escenario que es particularmente preocupante porque tenemos a las Fuerzas Armadas realizando tareas que constitucionalmente no les corresponden, para las que no están entrenadas, que no corresponden a su misión institucional, y al mismo tiempo no tenemos policías capaces de reemplazarlas. Entonces estamos en una encrucijada muy difícil porque lo único que nos queda en este momento es lo que no deberíamos de tener realizando esas tareas en concreto. ¿Cuáles son las áreas que se cuestionan? ¿En dónde sí tendría que estar el ejército y en dónde claramente no? Pues según la Constitución, en tiempos de paz tendría que estar en sus cuarteles y en todo caso, desde hace ya muchos años, realizando tareas de apoyo a la población y tareas de protección civil, pero no debería de estar ni realizando tareas de seguridad pública, insisto, constitucionalmente no les corresponde hacerlo, no es que lo diga yo, ahí está la Constitución desde 1857, no solo desde el 17, con una clarísima, directriz en ese sentido, y tampoco debería de estar gestionando aduanas, gestionando puertos, administrando aeropuertos. Es decir, esas son tareas que no les corresponden a las Fuerzas Armadas, realizando obra pública y además obra pública estratégica. Todo eso no les corresponde según nuestro marco constitucional y sin embargo lo están haciendo y lo están haciendo cada vez más, lo cual además va trazando una tendencia pues no hacia el regreso a los cuarteles, sino hacia la expansión en los distintos ámbitos de la vida pública. ¿Este presidente le ha llenado los bolsillos de dinero al ejército? Pues, según lo que nosotros documentamos en el libro, la respuesta es sí. Le ha aumentado facultades, le ha aumentado presencia territorial, le ha aumentado presencia en la vida pública en distintos ámbitos y, por supuesto, ha aumentado de manera muy considerable su presupuesto, que hay que decir además con particularidades contradictorias con otras agendas. Por ejemplo, los fideicomisos que manejan las Fuerzas Armadas se conservan, mientras, como sabemos, los fideicomisos en otras áreas, los fideicomisos públicos,
fueron, pues digamos, abolidos, déjame decirlo así. También tenemos un tema preocupante en materia de transparencia de los recursos, de su uso, de su destino en el ámbito, digamos, de las Fuerzas Armadas, porque también hay una directriz presidencial de que las tareas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, obviamente con recursos públicos, pues están, digamos, salvaguardadas por una suerte de secrecía al amparo de argumentos de seguridad nacional que nos impiden tener un ejercicio claro de rendición de cuentas y de conocer a cabalidad cuál es el destino de los recursos públicos que se han trasladado a las múltiples tareas que llevan a cabo hoy nuestras Fuerzas Armadas en el país. Xóchitl Gálvez ha dicho que ella quiere regresar al ejército, a los cuarteles, y si van a haber todas estas resistencias del ejército, ¿nos podemos imaginar que el ejército va a tratar de inclinar la balanza a favor de Claudia Sheinbaum en las elecciones? Eso sí no lo sé, es una especulación difícil de argumentar, entre otras razones, Carlos, porque lo que podemos suponer es que al interior de las propias Fuerzas Armadas no hay una sola voz y tampoco hay un consenso probablemente, digamos, amplio sobre si están bien o no haciendo lo que les están poniendo a hacer. Es decir, creo que podemos suponer que también hay un debate al interior de las instituciones armadas del país, que también hay una pluralidad de voces y que no necesariamente todos los actores al interior de nuestras Fuerzas Armadas y entre las instituciones que la conforman están de acuerdo. Y creo que ese es un elemento y un dato a considerar. Lo que sí es un hecho, porque pues digamos es absolutamente documentable, es que el eventual regreso a los cuarteles no se va a dar de un día para otro. Es decir, requerirá de acuerdos, de pactos, pero también de un diseño estratégico de política pública para ir replegando a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo irlas sustituyendo en las tareas que llevan a cabo, lo cual no será sencillo y lo cual, insisto, y creo que es lo más importante, no será inmediato. Ahora, son populares las Fuerzas Armadas. Hay mucha gente que dice, esta es una discusión de las élites, porque en el fondo la gente, sobre todo cuando pasa miedo, quiere al ejército cerca. No se diga a los presidentes municipales y los gobernadores que cada que se les calienta la plaza lo primero que piden es mándenos 200, mándenos 300 soldados. Pues sí, esa es una gran paradoja, porque el tema es que si miramos los números de los distintos índices delictivos, digamos, en el país, sobre todo la tasa de homicidios por 100,000 habitantes, que son, digamos, como se miden las tasas de homicidios, pero también los números de personas desaparecidas, en fin, los rubros de los delitos y de los males que aquejan a la sociedad de manera más sentida, la verdad es que han ido creciendo, han ido aumentando, no han ido disminuyendo. Eso no supone de mi parte una crítica a las Fuerzas Armadas, pero sí supone una fuerte crítica a la estrategia de seguridad nacional, que a veces sí podrá ir en contracorriente de las percepciones ciudadanas, pero en los hechos, en los datos duros, en los números, lo que tenemos es evidencia de un fracaso en la estrategia y en la política de seguridad pública y de seguridad nacional en el país. De hecho, lo que preocupa y nos debe preocupar mucho es el crecimiento de la presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida y en distintos espacios del territorio nacional. Eso, bueno, lo que muestra y evidencia es que esta no es la estrategia correcta, que nos estamos equivocando como país y que no es culpa de las Fuerzas Armadas y no las debemos responsabilizar, sino que están realizando una tarea que no es la que les corresponde. A ellas les corresponde salvaguardar la soberanía nacional hacia el interior y hacia el exterior. Esa es su función, digamos, estratégica e importantísima. Es decir, decir que las Fuerzas Armadas no deben de hacer lo que están haciendo no quiere decir que no sirvan para nada. Por supuesto que sirven y son importantes, solo que las han llevado a un terreno de acción que no corresponde a su misión institucional. Y los resultados que están dando, pues son resultados deficitarios en temas muy sentidos para la población en nuestro país. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.